especialmente a aquellas personas que nos visitan en esta mañana por primera vez. Estamos en una serie que titulamos Grandes Certezas. Hay cosas verdaderas, seguras, ciertas, en las que podemos descansar. La respuesta es sí. Si abrimos la Biblia, vamos a encontrar cientos de certezas. Si conocemos a Jesús, cuando Él enseña, cuando Él predica, transmite verdades, transmite también certezas. Así que esperemos y deseamos que disfrutemos de este tiempo de reflexión en la Biblia, porque cuando uno abre la Biblia te das cuenta que es un libro sumamente práctico y actual. No es un libro religioso, no es un libro para gente religiosa, es un libro para todos nosotros, ¿no? Así que estamos ahí disfrutando y descubriendo las certezas que sostienen nuestra fe, las certezas que sostienen nuestra vida, cosas seguras en las que podemos confiar en medio de un mundo de mentira, de incertidumbre, de desconfianza, en la que no nos podemos fiar de nadie ni confiar en nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos viendo diferentes temas que aparecen en la Escritura que son verdades y certeza. También quisiera saludar a los que están ahí arriba, en el balcón, ¿no? Pues que están ahí, que a veces no les vemos, pero que nos alegremos de que estéis ahí, los que nos siguen por internet, por las redes, que luego escuchan los mensajes, y también a los que estáis aquí en esta mañana. Hoy vamos a ver una certeza que es muy interesante porque tiene que ver con la creencia de la gente, con lo que cree la gente, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la creencia. No la propia, no la creencia de los cristianos que creemos, sino con la creencia de los que no lo son, con la creencia de la gente que no son cristianos. Dice Pablo: ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Hace una pregunta contundente, ¿no? Es Pablo el que se dirige a un rey poderoso y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Y él mismo responde: yo lo sé, yo sé que tú crees. Yo sé que crees. ¿De acuerdo? Así que vamos a reflexionar en esa certeza que Pablo tiene de la fe que Agripa tiene, ¿de acuerdo? Hace una afirmación sobre la creencia, sobre la fe que tiene otra persona. Yo sé que tú crees en los profetas. Pablo lo sabía, Pablo tenía esa certeza. Vamos a ver el contexto de la afirmación que él hace a este hombre, ¿no? Diciendo él estas cosas en su defensa. Hechos capítulo 26, versículo 24 al 32. Festo, que era el responsable romano en aquel tiempo, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe que estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, el rey sabe de estas cosas, porque no pienso que ignora nada acerca de esto. Pues lo que yo estoy predicando, lo que yo estoy enseñando, no se ha hecho en ningún rincón. O sea, se ha hecho a la vista de todo el mundo, lo que yo estoy diciendo. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades o me convences a hacerme cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me están escuchando, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿De acuerdo? Pablo estaba preso y tenía unas cadenas y ojalá todos fueseis libres, ¿de acuerdo? Como yo lo soy, pero no quiero que seáis esclavos como ahora yo lo soy, porque estoy preso a unas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Este es como un segundo juicio. Pablo tiene un arresto y va de tribunal en tribunal, le están acusando de ciertas cosas los judíos, ¿de acuerdo? Ya ha sido acusado en Jerusalén y entonces él dice: mira, que yo soy ciudadano romano, que yo apelo a César, porque yo sé que este juicio no va a ser justo. ¿De acuerdo? Y entonces ahora está como en un segundo juicio. Pablo va camino de Roma y ahora resulta que el responsable político y religioso tenía que mandar a Roma una justificación de por qué ese hombre estaba preso y por qué este hombre merecía la muerte.
Y como estas personas no encuentran una razón para poner por escrito, ¿de acuerdo?, la condena o la causa de la que merece la condena, pues le reúnen otra vez, ahí se reúnen otra vez, a ver si le podían pillar en algo, ¿de acuerdo?, para poder escribir un informe, oye, que este hombre ha hecho algo muy malo, ¿no? Pero fijaros que al final, después de escuchar a Pablo, este hombre es inocente. Este hombre está aquí por la envidia de los fariseos, de los judíos que, como hicieron con Jesús, que lo quieren quitar de en medio, ¿me entendéis? Y si no hubiese apelado a César, cuando uno apela a César ya es que tienes que ir a César, ¿de acuerdo? Es como apelar al Tribunal Constitucional, ¿ve? Yo sé que esto no ha sido justo, pues apelo a una instancia mayor. Como Pablo ya había apelado a César, pues tenía que ir, ¿de acuerdo? Pero ellos reconocen que este hombre no debía haber ido a César, a Roma, porque no hay nada que le haga responsable o culpable de las acusaciones que habían hecho contra él, ¿de acuerdo? Ahora Festo pues, no sabe qué poner en el informe, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Le interrogan junto con Agripa, que son, como digo, el poder político y el poder religioso de aquel tiempo. Sin embargo, en la conversación, Pablo, en ese discurso que él hace, tiene la certeza sobre la creencia que tiene Agripa. Tiene la certeza de que yo sé que tú crees en los profetas. Ahora explicaremos eso. O sea, creer en los profetas es creer en la Biblia, en el Antiguo Testamento. O sea, cuando Jesús estuvo entre nosotros, Jesús tenía ya completo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. El Nuevo se escribiría después, pero Jesús hacía referencia a libros del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Conocía perfectamente el Antiguo Testamento y dice Pablo a este hombre, a Agripa, dice, yo sé que tú crees en los profetas, yo sé que tú crees en la Biblia, todo lo que el Antiguo Testamento dice. Y ahora vamos a ver por qué Pablo hace esa afirmación. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿se puede saber con certeza lo que la gente cree? Es verdad que la creencia es una cosa también muy íntima, muy personal, pero yo creo que sí, podemos tener certeza de lo que la gente cree. Por ejemplo, podemos saber lo que cree un ateo. Un ateo no cree, ¿me entendéis? Podemos saber que un ateo no tiene ninguna creencia. Podemos saber lo que cree un agnóstico. Un agnóstico cree que no hay fundamento sólido para tener una posición en relación si Dios existe o no existe. No tiene suficientes argumentos. ¿Podemos saber lo que cree un musulmán? Claro que sí. Sabemos lo que creen los musulmanes. ¿Podemos saber lo que cree un budista? Claro que sí. ¿Podemos saber lo que cree un testigo de Jehová? Claro que sí. Podemos saber lo que la gente cree. Últimamente han salido en los medios de comunicación un montón de gente, de estos influencers, que ahora creen todos, ¿de acuerdo? Se ha puesto de moda el creer en Dios, ¿no? Y tenemos ahí un montón de casos y aparecen en internet, esta persona cree, que podemos saber lo que la gente cree. Lo que hay que ver es qué es lo que la gente cree, porque todos creemos. Todos creemos. Estaba escuchando también un vídeo y todos tenemos fe. A veces la gente piensa que la fe es algo solamente del ámbito religioso de la gente. La fe se mete en la caja de la religión, pero cuando tú te subes a un avión, tú tienes fe de que el piloto se ha formado y está capacitado para eso. Cuando tú vas a un restaurante y pides la ensaladilla de gambas que te gusta tanto, tú tienes la fe de que el cocinero no te ha echado ahí nada, ¿me entendéis, no? Cuando tú estás sentado en la silla, tú tienes la certeza de que esa silla sostiene y no te vas a caer, ¿no? O sea, estamos ejerciendo fe. La fe no es algo exclusivamente para el ámbito de la gente que va a la iglesia y que cree en Dios. Todos los días estamos ejerciendo fe. Cuando vamos al médico, el médico nos pone un tratamiento, nos manda una pastilla, anda que si se equivoca, ¿no? Y nos manda una pastilla incorrecta, puede acabar con nuestra vida, pero estamos haciendo un ejercicio de confianza en el conocimiento del médico de que la pastilla es la adecuada, ¿me entendéis? La fe es algo que ponemos en práctica todos los días. Todos los días, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la gente, en un sentido, tiene fe. Vamos a ver ahora qué tipo de fe tiene. La mayoría de la gente tiene creencia, la mayoría de la gente cree en algo y en muchas más cosas que no hemos dicho aquí, pero algunos creen en los horóscopos, creen no sé qué, las estrellas, ¿me entendéis? La gente cree, la gente, como dice Pablo, yo sé que tú crees, ¿no? Así que Pablo, que conoce bien a Agripa, le dice, ¿crees, oh rey Agripa? Y hace una pregunta, no solamente una pregunta, si cree en la Biblia, si cree en los profetas. Y él afirma,
¿De acuerdo? Yo sé que sí. Se puede traducir también, a mí me consta que tú crees en la Biblia, que es lo que Pablo ha estado predicando hasta aquí. Pablo ha estado predicando acerca de la Biblia, ¿de acuerdo? Y entonces, y me consta a mí que tú crees en lo que dicen los profetas. Pues lo que estoy diciendo es lo que dicen los profetas, ¿de acuerdo? Así que está en un juicio contra dos personas poderosas. Delante tienen dos personas poderosas. Festo, vamos a hablar un poquito para que sepamos un poco y conozcamos un poquito estos personajes, ¿no? Festo era el procurador romano de toda la provincia de Judea. Aproximadamente él gobernó esa zona desde el 58 al 60 después de Cristo. Es una figura importantísima y clave en la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando leemos el libro de los Hechos, detrás, el que gobernaba por parte de los romanos ese territorio era precisamente Festo, ¿de acuerdo? Y ahora Pablo se encuentra delante de una persona tan importante. El Señor ya le había dicho a Pablo que le había escogido para predicar el Evangelio a gente importante, a gente poderosa. Y ahí está Pablo hablando a la máxima autoridad romana en toda la región. ¿Y Agripa? ¿Quién era Agripa? Agripa era, cuando Roma conquistaba un territorio, dejaba un gobernador, pero dejaba a alguien que podía manipular bien, dándole cierta autoridad, como Delcy en Venezuela. Como Delcy en Venezuela, ¿no? ¿Vale? El imperio escogía a alguien que podía manejar, y en este caso Agripa era de una estirpe de reyes de todo Israel, ¿de acuerdo? Y entonces Roma le deja, pero completamente controlado. Solamente él tenía autoridad para gobernar todo lo que tiene que ver con el templo, con los sacerdotes y con el culto. O sea, dice, si tú puedes controlar a la gente a través de la religión, es lo que quería Roma. Utilizar a Agripa, ¿de acuerdo? Este rey con poderes limitadísimos, pero con jurisdicción para elegir y nombrar al sumo sacerdote más conveniente y supervisar todo lo que pasaba en el templo. ¿Os suena esto? ¿Os suena esto? ¿A quién ponen los políticos ¿me entendéis? En los sitios de influencia, ¿no? De esta manera Roma puede seguir controlando la religión a través de Agripa. Así que cuando más adelante Tito, que era un emperador romano que sitió Roma, cuando Jesús dice, los discípulos, hoy Señor, qué bonito el templo, dice, mira, no quedará piedra sobre piedra, todo esto va a ser destruido. Eso ocurrió en el año 70. Pues Agripa estaba ahí en el año 70, ¿y sabéis lo que hizo? Cuando vio a todo su pueblo asediado por los romanos, se puso del lado de los romanos. En lugar de defender a su pueblo, ¿de acuerdo? Se vendió y se puso del lado de Tito, de los romanos, ¿de acuerdo? Así que Pablo estaba delante de un hombre que tiene un historial. Mira, su bisabuelo había intentado matar a Jesús cuando mandó matar a todos los niños que habían nacido en aquel territorio, porque los magos de Oriente, los sabios de Oriente habían dicho que venían a ver el rey de Israel. ¿De acuerdo? Y entonces, por si el rey de Israel soy yo, ¿cómo es que, eso decía el bisabuelo, ¿no? ¿Cómo es que hay que aniquilar, ya os suena la historia, ¿de acuerdo? Pues eso hizo su bisabuelo. Su abuelo fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista. ¿Os acordáis? Pues ese fue el abuelo de este hombre. Y su padre había mandado matar a Santiago. El primer mártir cristiano fue Santiago, ¿de acuerdo? El primer apóstol, ¿no? Que nunca vino a Santiago de Compostela, que no tiene fundamento histórico ese hecho, ¿no? Pero fue el primero en ser martirizado y que mandó cortarle la cabeza fue precisamente el padre de Agripa, de este que está aquí, ¿de acuerdo? Así que Pablo está ante dos poderosos sumamente importantes. Y él, ¿qué es lo que hace? Él explica su vida. O sea, me estáis acusando de algo, pero mirad, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa y dijo, me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Este hombre conocía, como dice Pablo, las costumbres, las tradiciones, la religión de los judíos. Y después lo que pasa es a contar qué es lo que pasó con él. O sea, le están acusando y dice, mira, yo iba a Damasco
a perseguir a los cristianos, tenía la autoridad del sacerdote de aquel tiempo, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba el resplandor, del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor se aparece a Pablo y sabe cómo se llama Pablo, ¿no? ¿De acuerdo? Y le llama por su nombre. ¿Por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, no te puedes esconder de Dios. O sea, vas a sufrir. Si huyes, como vimos la semana pasada de Jonás, vas a sufrir una tormenta como pasó, pero dice aquí, te estás haciendo daño a ti mismo. No vas a poder conmigo, ¿no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque estaba persiguiendo a Jesús y estaba persiguiendo a los que seguían a Jesús. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vale, está haciendo un repaso de su conversión, de su testimonio. Luego cuenta, no vamos a detenernos en eso, pero cuenta cómo Dios le llamó ahora a predicar las cosas que él estaba predicando y por las que le estaban acusando, ¿no? Respondió también a ese llamado, dice el versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a grandes y a pequeños, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Veis? Pablo está diciendo, tú crees en los profetas, pues lo que yo estoy predicando es lo que los profetas decían que iba a pasar. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El centro de la predicación de Pablo es que era el Mesías que había sido anunciado, prometido, había venido, era Jesús de Nazaret, que iba a sufrir, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Eso lo decía Moisés y lo anunciaban ya también los profetas. Pero claro, Pablo insiste mucho en la resurrección de Jesús. ¿De acuerdo? Pero es verdad que eso puede parecer imposible. De hecho, hasta los propios discípulos no se creían cuando Jesús resucitó de que eso había pasado. No, eso no puede ser, ¿de acuerdo? Eso no puede ser, pero eso fue. Y Jesús tiene que aparecerse a Tomás, que era el incrédulo, decirle, oye, Tomás, que yo sé que esto te parece imposible, pero traed en la mano y métela en mi costado, ¿me entendéis? Ahí hay certeza, no solamente hay credulidad en la resurrección, sino que ya hay certeza de que esto es verdad, porque lo estoy comprobando con mis manos y con mis ojos, ¿me entendéis, no? Entonces Pablo, para él, la resurrección de Jesús era algo central y fundamental en la predicación del Evangelio. Entonces, cuando él habla de la resurrección de los muertos, versículo 24, diciendo a él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, dijo, está loco, está majara, ¿de acuerdo? Y las muchas letras te están volviendo loco. Él dice que no estoy loco, porque una persona loca no dice las cosas de la manera en que yo las estoy argumentando y diciendo, ¿no? Un loco dice cosas que no tienen sentido, desorganizadas. No, yo te estoy diciendo cosas que son ciertas. Hablo palabras de verdad y al mismo tiempo de cordura, o sea, en cordura, en control de mis facultades mentales, que no me he vuelto loco, ¿no? Pero ¿por qué dice que Pablo está loco? Pablo está loco porque está predicando que Jesús se ha resucitado. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, cuando tú dices eso, dices, tú estás loco. Por una parte, comprensible también, ¿no? O sea que, como decía antes, hasta a los propios discípulos les costó aceptar que era posible la resurrección. Ya Jesús había resucitado a Lázaro, ¿de acuerdo? En presencia de tanta gente, pero todavía le sigue costando, como a todos nosotros también, ¿no? Hay un punto que dice, es que esto... Ya Jesús resucitó y de esta manera nos dio la esperanza también de la resurrección que él predicó. Cuando le dice que está loco, sabía que Pablo era una persona culta, era una persona que estaba preso, seguro que Pablo estaba estudiando, no perdía el tiempo en la cárcel, estaba leyendo los pergaminos, leyendo libros, comprándose, ha salido este libro nuevo, voy a leerlo porque tengo interés en conocer la Biblia, ¿no? ¿Me entiendes? Y dice, este hombre está todo el día estudiando, y las letras te han vuelto loco. ¿De acuerdo? Pero además lo que he dicho, la predicación de Pablo, que se centra en la resurrección. Y Pablo dice, versículo 8, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Pues Festo dice, pues sí. Pero Pablo dice, pues no. O sea, ¿me entendéis? Es increíble
que Dios pueda resucitar a un muerto? El problema no está en eso, el problema está si crees o no crees en Dios. O sea, si tú crees en Dios y crees que Dios creó el universo donde no había nada, ¿es imposible para Dios dar vida a una persona que la ha perdido? ¿Entendéis? Ahí está el verdadero problema, ¿no? O sea, si tú crees en Dios, la Biblia dice que nada es imposible para Dios. El que ha creado el universo y lo sostiene con su mano, con su aliento, ¿me entiendes? Que nos da vida. ¿Cómo no va a poder hacer eso que nos parece imposible? Pero ya no es tan imposible porque tenemos la certeza, por la evidencia de que Jesús ciertamente había resucitado. Pero él se centra en eso. Dice, además es imposible para vosotros que Dios pueda resucitar a un muerto. Y Pablo contesta, no estoy loco, son palabras de verdad y de cordura, pero esto es lo que anuncia Moisés y los profetas, que está en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que Festo es como muchos de nosotros, como muchos de los seres humanos hoy, ¿no? Que hay cosas que no entienden y por lo tanto no creen. Festo representa a esa persona que choca con lo que parece que es imposible. ¿De acuerdo? Él está muy bien, Pablo tal, muy estudioso, muy bueno, pero cuando tú estás hablando y predicando con tanta seguridad acerca de que Jesús se ha resucitado, estás completamente loco. Es como muchos de nosotros, ¿no? Que aquellas cosas que no entendemos nos impiden o nos echan para atrás, ¿no? Y no somos cristianos. ¿Por qué? Porque definimos la verdad como aquellas cosas que nosotros podemos entender. O sea, la verdad es lo que yo puedo entender. Si yo no entiendo eso, no es verdad. ¿Me seguí? Pero claro, ¿cuántas cosas ocurren en el mundo que tú no crees porque no las entiendes, pero que son verdad? ¿De acuerdo? Si viniera Einstein aquí a darnos una clase sobre la relatividad, etcétera, etcétera, tú no entenderías ni papa. Pero tú tienes que creer lo que dice este hombre. Cuando lo entiendas, pues si tuviéramos que entender todas las cosas, no habría nada en lo que creer, ¿me entendéis? Porque hay muchísimas cosas que están pasando en el mundo que no podemos explicar, no las entendemos. O sea, las matemáticas, o sea, uno llega hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Pero hay cosas matemáticas que tú no entiendes. O sea, ¿vas a decir que es verdad cuando tú lo entiendas? ¿No? Pues como no entendía, pues esto no es verdad. ¿Me entendéis? Festo representa a muchos de los seres humanos hoy, que definen la verdad como aquello que solo ellos pueden entender. Si no lo entienden, no es verdad. Pero como decía, hay muchas verdades que son verdades, aunque nosotros no las entendamos, ¿no? O sea, nosotros nos subimos a un avión y no sabemos cómo funciona todo eso, que un aparato tan grande, con tanto peso, pueda estar en el aire, pero hay gente que lo entiende, ¿no? ¿De acuerdo? Y yo no voy a creer en eso porque no lo entiendo. Pues entonces, me seguí, ¿vale? Vale, pues ese es Festo. Pero ahora nos encontramos con otro personaje. Ya él se despide de Pablo, estás loco, no quiero saber nada de lo que estás diciendo. Y Pablo, que es muy listo, pues dice, pues ahora, ya que tú no quieres, ahora me voy a dirigir a Agripa, que está aquí sentado a tu lado. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces le hizo una pregunta ahí, sacatá, ¿no? Dice, Agripa, tú no eres un romano que ha venido aquí, que no conoce la cultura judía ni lo que ha pasado con Jesús. O sea, ¿me entendéis? Que tú eres de aquí, que lo que ha ocurrido y que estamos predicando no ha pasado en algún rincón que nadie ha podido ver y nadie ha podido comprobar. Es de dominio público. O sea que Jesús mismo decía, oye, me estáis persiguiendo, me estáis acusando, cuando lo que yo he hecho, todo el mundo no lo he hecho a espaldas de nadie. Todo el mundo ha podido ver lo que yo he enseñado y también lo que he predicado, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Pablo es que lo que él está diciendo no es ignorado por Agripa, porque conoce estas cosas, porque era, por otra parte, también de la religión judía, y era responsable, como he dicho antes, de supervisar el templo, los sacerdotes y todo lo que tiene que ver con la adoración en Israel. Por lo tanto,
Pablo también añade este hecho de que, y lo que ha pasado, lo que estoy predicando acerca de Jesús de Nazaret, que este es el Mesías, ha ocurrido a tu propia vista. Tú lo has podido comprobar, y tu padre y tu abuelo, y también tu bisabuelo. Lo cual quiere decir que lo que creen los cristianos no es, dice Pablo, esto no ha ocurrido en un rincón. Lo que está diciendo Pablo aquí, que lo que creen los cristianos no es un sueño que alguien ha tenido y que no se puede verificar. Hay religiones que se fundamentan en que el fundador ha tenido una visión una noche o ha tenido un sueño, ¿me entendéis? Y ahora dice, ¿y esto cómo podemos demostrar? Que esto, ¿me entendéis? Hay una gran diferencia entre eso y lo que hizo Cristo Jesús. Otras creencias son unos niños pastorcillos, están en el campo, solos con las ovejas, y se aparece una virgen. A ellos solamente. Y ahora a través de eso se crea todo un sistema religioso de adoraciones. ¿Cómo podemos saber que eso fue verdad? ¿Me entendéis? Eso ha ocurrido en un rincón. ¿Cómo podemos saber que un líder, en Estados Unidos hay algunas religiones, ¿no? que el líder ha tenido un sueño determinado de parte de un ángel, que los mormones, que esto es así, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos saber? ¿Me entendéis? Pablo está diciendo que lo que creemos los cristianos no es algo subjetivo que alguien ha tenido y que no hemos podido verificar ni comprobar, que lo que creemos los cristianos es algo que ha ocurrido a la vista de todo el mundo. ¿Me seguís, no? ¿De acuerdo? La certeza que tenemos porque son hechos. Por eso los apóstoles, cuando hablan de Jesús, dicen lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos escuchado con nuestros oídos y lo que hemos tocado con nuestras manos. O sea, que ellos mismos tocaron a Jesús. ¿Entendéis? ¿Hay algo más evidente que eso? ¿Eh? Hay una diferencia entre eso y creer lo que tu abuela o tu bisabuelo te ha contado de no sé qué. ¿Me entendéis? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, esto es lo que nosotros estamos anunciando acerca de la persona de Jesús. Por lo tanto, esto se ha hecho a la vista de todo. Y Pablo dice a Agripa, yo sé que tú no ignoras estas cosas. ¿De acuerdo? Dice, yo estoy dando testimonio a pequeños y a grandes como tú, importantes, gente, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. No me estoy saliendo de lo que tú conoces, de la Biblia, ¿no? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y le hace la pregunta, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Él mismo tiene que contestarse porque él puso una cara de circunstancia, ¿de acuerdo? Yo sé que tú crees. Pues los profetas, Agripa y Moisés, dijeron que esto que yo estoy predicando habría de pasar. Lo pone hace una argumentación muy inteligente, ¿no? Y lo pone en un punto en que dice Agripa, oye Pablo, por poco me convences de hacerme cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me convences a darte la razón. Porque él lo que sabe de los profetas y de Moisés, ¿de acuerdo?, es que estas cosas iban a suceder y que estas cosas iban a pasar también ante los ojos de todo el mundo. Pero fijaros qué interesante que cree por poco, no cree por poco, ¿de acuerdo? O sea que al final no cree. Se queda a un punto de que no cree. No se hace cristiano. No cree lo que Pablo está diciendo. Por poco me convence a hacerme cristiano. Y Pablo dice, quiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que estáis aquí, pudieseis haceros como yo, excepto estas cadenas. Así que hay gente que cree, sí. Hay gente que tiene fe, sí. ¿Saben lo que dice la Biblia? Sí. Han oído muchos sermones y hasta dicen, esto es verdad. Sí. Pero no terminan de dar el paso. No terminan de dar el paso. Yo sé que vosotros sois evangélicos y que estáis cerca de la Biblia y que esto es verdad, pero por poco no llegan a ser cristianos, ¿no? Festo rechaza ser cristiano por algo que no entiende, por muy poco. Pero Agripa, sabiendo que eso es lo que dice la Biblia, lo rechaza también.
lo rechaza también. ¿Y por qué lo hace? Por lo que lo hace mucha gente, ¿no? Pues porque, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a decir mi familia? Soy una persona importante en la sociedad judía. Si ahora yo digo que me hago cristiano, voy a perder el cargo, la paga y todo lo demás. ¿Me entendéis? O sea, por cuestiones así, ¿no? O sea, pues me da vergüenza identificarme como cristiano, o soy orgulloso y no quiero reconocer que, aunque creo, no creo realmente, ¿de acuerdo? Y por poco se queda un paso de ser salvo. Y también somos un poco como Agripa, ¿no? ¿Qué es lo que te impide a ti creer? Y aquí vamos a dar una reflexión sobre el creer y ya terminamos con eso, ¿no? En primer lugar, no es creer. Todo el mundo cree, ¿de acuerdo? En tantas cosas. Hasta hay gente que cree en el diablo y cree en las brujas, ¿me entendéis? O sea, no, es en quién estás creyendo. ¿De acuerdo? En Dios. Mucha gente cree en Dios, pero ¿crees lo que Dios está diciendo? Tú crees en los profetas, tú crees en Moisés, pero en el fondo no estás creyendo, porque no estás creyendo aquello que Moisés y los profetas están diciendo. ¿De acuerdo? Es como decir, yo creo en la Biblia, que es palabra de Dios, pero luego a la hora de la verdad, ¿de acuerdo? Pues ciertamente no creo lo que la Biblia está diciendo. Podemos saber, como dijo al principio, lo que cree un agnóstico, un ateo, un musulmán, un budista, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos saber que la gente cree, pero hay una diferencia entre el creer de Festo, el creer de Agripa y el creer de Pablo. Esto está en el examen, ¿eh? Hay una diferencia entre el creer de Festo, que solo cree aquello que puede entender, entre el creer de Agripa, que de alguna manera cree en los profetas, pero no cree lo que dicen los profetas, y el creer de Pablo, ¿de acuerdo? Que no creía tampoco en Jesús, pero que Jesús tuvo que convencerle que dejara de perseguirle. Y ahora cree. ¿Y por qué cree Pablo en la resurrección? Porque quien le había hablado en el camino de Damasco era Jesús. ¿De acuerdo? Así que no predica la resurrección como una doctrina que creen los cristianos en general, sino que predica la resurrección de Jesús, porque es Jesús el que cuando él pregunta ¿quién eres? ¿Quién es el que me está hablando? Dice, yo soy Jesús. Ostras, pero estaba muerto. ¿Entendéis? Por lo tanto, él puede comprobar que ciertamente Jesús había resucitado. Festo no cree porque le parece imposible la resurrección. Agripa cree en los profetas, pero no cree de verdad en lo que dicen los profetas. Pero Pablo sí que cree en lo que dice Moisés, los profetas, la palabra de Dios y el propio Jesús. Así que es importante, cuando hablamos de creer, en quién estamos creyendo. Cuando vemos tantas personas ahora apareciendo en las redes diciendo que creen en Dios, habría que ver en qué Dios están creyendo. ¿De acuerdo? Cuando hay gente que dice yo tengo fe, habría que ver qué tipo de fe. ¿Es la fe en Jesús? Es la que estamos teniendo. Eso por un lado. Pero por otro lado, tenemos que saber lo que creemos. Los cristianos tienen la responsabilidad de saber lo que creen. ¿De acuerdo? De no conformarnos con venir el domingo, escuchar a otro hablar, ¿no? Sino que tú tienes la responsabilidad delante de Dios de presentar defensa con mansedumbre de lo que crees. Tenemos que saber lo que creemos. Si Pablo nos preguntase, oye, ¿tú crees en esto? Tendría que decir, lo creo, porque lo sé, porque lo he estudiado, porque lo he leído, ¿me entendéis? No podemos vivir de la creencia de otro. Tenemos que tener nuestra propia creencia y no contentarnos con un conocimiento superficial de la palabra de Dios. Pero no solamente es eso, que sí que lo es, sino que tenemos que ser coherentes con lo que creemos. O sea, que esto es realmente el meollo de la cuestión. O sea, creer para hacer. Pero no vale el creer por el creer. O sea, si el creer no cambia tu vida, si el creer no te mueve a hacer algo por los demás, si el creer no te lleva a servir, ¿qué crees?
¿no? Por lo tanto, el creer tiene que ser coherente con el hacer. No. Entonces Pablo le está diciendo a Agripa, no eres coherente. Tú dices que crees en Moisés y en los profetas, pero luego eres un personaje malvado, como era Agripa, ¿de acuerdo? Como su abuelo y su bisabuelo. Eres un personaje malvado y no crees lo que dicen los profetas a la hora de la verdad. Entonces, esto también, como digo, es también algo para cada uno de nosotros. O sea, sabemos que está en la Biblia, repetimos el versículo, ¿no? Que todos tenemos dones, que todos tenemos que servir, pero a la hora de la verdad, somos coherentes con lo que creemos, hemos de creer, pero también ser coherentes con aquello que creemos. Y el creer tiene que llevarnos siempre a Jesús. ¿De acuerdo? O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si tú crees en los horóscopos no te van a dar vida eterna, no te van a salvar. Si tú crees, podemos añadir ahí diferentes creencias del mundo, no te van a dar la salvación. Creer aquel del que los profetas y Moisés dijeron y hablaron que habría de venir y tendría que suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, salvación también a los gentiles. Por lo tanto, la pregunta no es solamente ¿crees? Porque Pablo sabía que este hombre creía, Agripa, yo sé que crees. La pregunta es, ¿crees ciertamente en Jesús? ¿Crees en el Dios de la Biblia? ¿Has leído la Biblia? Entonces, si no has leído la Biblia, ¿cómo puedes? ¿En qué Dios estás creyendo? La mayoría de los famosos que hoy día están manifestando que creen en Dios, en el fondo han construido un Dios, ¿no? A su manera, pero no es el Dios de Jesús. Por lo tanto, ¿me entendéis? Es creer en aquel que, como hemos cantado antes, Él es nuestra roca. Él es el que nos puede sostener. Y estuvo aquí entre nosotros y todos pudimos comprobar, porque se hizo a la vista de todos. Por lo tanto, no es solamente creer, es creer en la persona correcta, la persona que Dios ha establecido, en el que tenemos que creer. Aquel que murió por ti en la cruz, nadie más lo ha hecho, ¿de acuerdo? Y entonces habrá coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. El apóstol Pablo creía en Moisés y en los profetas, pero no creía en Jesús. Hasta que Jesús se aparece en el camino de Damasco y comprueba que ciertamente había resucitado, y lo primero que hace es rendirse. ¿Qué quieres que haga? Entregar su vida a Cristo. Y Cristo le usó para predicar precisamente a estos dos personajes tan importantes de la sociedad de aquel tiempo. Así que creamos en el Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia nos hablará de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, por la persona de Jesús, porque Él ha traído luz y salvación a nuestra vida y también a todo aquel que quiera creer en Él. Señor, ayúdanos a ir a tu palabra. Señor, a veces creemos cosas que son cosas que hemos oído, que alguien nos ha contado, pero no hemos ido directamente a la fuente del Evangelio para descubrirte a ti, Señor, y es lo que oramos, Señor, que sigamos cerca de ti, que sigamos creciendo en ti y ser coherentes con aquello que creemos. En el nombre de Jesús, amén.